noticias, es exactamente el mismo proceso testamentario que intestamentario. Oye, ¿y por qué la diferencia? Ah, bueno, porque en uno existe un documento y en el otro no, pero en ambos se tiene la obligación legal de hacer una búsqueda en el Archivo General de Notarías para ver si no existe un documento que haga las veces del que no tienes o mate el que sí tienes, porque siempre va a prevalecer el más reciente. Es correcto. ¿Sí? Entonces resulta que mi pariente andaba muy feliz en Acapulco y de repente se acordó de mí y dijo, ah, entonces borro al otro que había puesto y hago mis correcciones, ¿no? Ah, exacto, y no le avisa a nadie, no le avisa a nadie. Por eso, justo por eso se hace la búsqueda, y una vez que hace esa búsqueda, pues se lleva la sorpresa, ¿no? Ahora, ya habiendo hecho la búsqueda, ahora sí definimos con papel y sin papel, ¿no? Entonces, testamentario e intestamentario. Pero el proceso sigue siendo las mismas etapas. Ahora voy a convocar a los que pudieran ser sujetos de este derecho, ¿no?, a recibir la herencia. Vamos a hacer un inventario, el proceso es exactamente la misma historia. Y en medio de eso, pueden pasar 30 años aún teniendo tú tu testamento, y si los cuates no se ponen de acuerdo, o si alguien lo impugna, o etcétera, no vas a ver un solo peso de tu herencia. Y luego lo clásico, ¿no? ¿Sabes qué es que te heredé en vida, ¿no? Que es lo que comúnmente haces, ¿no? ¿Qué hiciste? Ni siquiera una cesión de derechos de manera particular se realizaron, sino nada más de viva voz, dije te heredé en vida, ¿no? Con realidad, pues sin papelito, sí, no procede absolutamente nada. Sí, claro, no hay nada, ¿no? Y luego el otro mito que quiero poner en la mesa es de que dicen, es que mi abuelo hizo eso y luego ya lo mandaron a vivir abajo del puente. No, chavos, eso o fue una mala asesoría o realmente es una leyenda urbana. ¿Por qué? Porque existe un delito dentro del ramo civil que se llama ingratitud. Entonces, cuando alguien cae en ese tema de ingratitud, y aquí está muy clavado cuando la persona es gandalla con el abuelito, está clavada la ingratitud, y entonces todo se revierte y vuelve a quedar en su situación original. Entonces, eso de que mi abuelo hizo y terminó viviendo abajo del puente, perdón, pero es una leyenda urbana o es una muy mala asesoría la que tuvo el abuelo, porque en realidad hay este delito de ingratitud y entonces eso provoca que todo se revierta, ¿no? Pero aquí el tema es la frase muy popular de que el conocimiento es poder, y a veces desconocemos, y hay un principio de derecho que recalcamos mucho, de que el desconocimiento no te exime de su cumplimiento. Es correcto, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. La gente, al no saber, opta por instancias que no son las más adecuadas. Decías tú hace rato, el papá le regaló al hijo a la empresa. Sí, pero no es de él mientras no le den las acciones, porque el instrumento idóneo para acreditar la propiedad o son las partes sociales o son las acciones, dependiendo del tipo de persona moral a la que nos estemos refiriendo, ¿no? Sin embargo, todo el mundo cree que por estar en un acta constitutiva, oye, es que mi papá ya me puso en el acta constitutiva. Y ya con eso quiere decir que yo tengo ciertos derechos sobre ello, y pues no es así, o sea, sí estás, pero hay que ver bajo qué rubro estás dentro de esa acta constitutiva, ¿no? Es correcto. Y luego la peor, ahorita traemos un asunto de una chica que cuando estaban bien pusieron la empresa, este hombre, una chica se le coló y ahora se están divorciando, ¿no? Pero fíjate qué tremendo está el tema, que eso es otra cosa que hay que tener mucho cuidado. Como yo soy el dueño, como yo soy el fundador, entonces yo me pongo como administrador único. No hagan ese error, siempre busquen un consejo de administración. El administrador único se puede ir al bote. Si hay un quebranto, si hay alguna situación, no pago de impuestos, etcétera, la persona se puede ir a la cárcel porque es una sanción. Sin embargo, no hay un castigo para un consejo de administración. Sí están cometiendo una falta, sí están cayendo en un delito, pero no por eso son susceptibles de ser encarcelados. En cambio, la persona física, como es un administrador único, pues absorbe toda la responsabilidad y se va. Y traía yo a colación este caso porque la chava es la accionista minoritaria y que la ponen como administradora única, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque no está padre. Mínima la inversión y la responsabilidad y tienes toda la responsabilidad, así es.
cualquier cosa que venga sobre la empresa, la responsable que crees eres tú, ¿no? Yo soy el mayoritario, pero como a ti en el acta, que es un contrato al final del día, te damos todos los poderes y además te nombramos administradora única, pues ahora sí que la bronca es tuya, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de paradigmas que damos por hecho y que sin embargo ya en derecho te puede salir el tiro chueco, ¿no? Es correcto, amigo. ¿Y qué otro podríamos decir que puede ser un mito que dicen, fíjate, hay algo muy relevante, no sé si te ha pasado, Gerard, que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo ya traigo este asunto y me dijeron que va así, 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 ¿no? Cuando en realidad creo que algo que les hemos ofrecido nosotros es un traje a la medida, sea desde el ámbito civil, puede ser mercantil, familiar, puede ser incluso en el área penal. Todos se resuelven con tópicos diferentes. ¿Por qué? Porque todos tienen puntos finos que el cliente A no pueda tener el cliente B, ¿no? O sea, tienen un mismo nombre, digamos, para ubicarlos dentro del área legal, pero no todos tienen la misma resolución. Es correcto, pero además otro mito que te quiero poner, la gente cree que para adoptar tiene que ser un menor. Yo puedo adoptar un adulto, lo único que me pide la ley es que quien adopta sea 10 años mayor del que va a adoptar. Okay. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque justo traemos otro asunto que me encanta, porque decía yo que el derecho no existe aislado, ¿no? Entonces ahorita traemos un tema de corporativo donde el papá, que todo el mundo lo conoce como el papá, tiene la mayoría de las acciones de la empresa y ya es una persona mayor. Entonces, ahora que los hijos ya están en edad de tomar el mando, que ya han estado trabajando en la empresa, pues está el riesgo de que el papá en cualquier momento falte y es el accionista mayoritario. Pero ¿qué crees? Investigando resulta que no es el papá. El señor se juntó con la mamá y les dio la atención y los tuvo como en calidad de hijos y les dio todo su cariño, su cuidado, etcétera. Pero legalmente, ahora déjame decirte, la señora ya se murió. Entonces nunca se reconoció el concubinato, no se reconoció. Entonces la realidad es que no hay ninguna relación entre ellos, ¿no? Sin embargo, hay un principio de derecho familiar que te dice que quien recibió alimentos ahora puede tener la posibilidad de recibirlos. Y quien otorgó alimentos y quien los recibió tiene la obligación de darlos. Claro. ¿No? Entonces, aquí mucha gente dice, no, pues en este caso, pues los chavos ya se salvaron. No, les tengo noticias. Tienen una responsabilidad con esa persona, porque pues técnicamente es su papá, ¿no? Y además correcto. Él les dio alimentos. Ahora, la otra... Pequeño detalle, ¿no? Como estamos en el tema de las acciones, yo les dije, bueno, pues si tu mamá ya no vive, no podemos casarlos, porque había 3 soluciones, ¿no? La primera era que se casaran y ya quedó resuelto. La segunda, que reconocer el concubinato, porque no es nada más de que vivimos 20 años juntos. Tenemos que hacer un proceso para que se reconozca la calidad de concubino y de concubina, ¿sí? Aunque la ley nos dice que hay que pasar un periodo, la realidad es que tenemos que regularizar. Mientras no está regularizado, hayamos vivido 30 años, no hay nada. No hay nada. Incluso, ya lo decía hace poco, tuvimos el tema con una persona que se habían casado, se divorciaron, sale su sentencia de divorcio y deciden nuevamente vivir juntos. Pero en su famoso vamos a estar a prueba, si vemos que siempre sí, pues firmamos nuevamente. Pues, ¿qué es lo que sucede? Ellos se vuelven a cohabitar en agosto y en septiembre fallece el señor. Tómala. Entonces, obviamente se tuvo que iniciar un juicio de concubinato para acreditar ese concubinato y obviamente la señora pudiese cobrar como concubina seguros, pueda tener la pensión por parte del Seguro Social. ¿Por qué? Porque obviamente llegamos así, no, pues es que ya aquí hay un acta de divorcio, ¿no? Sí, claro. O sea, ya no eres la esposa, pero eres la concubina, ¿no? Y lastimosamente muchas veces las personas, es que yo soy la esposa, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Firmaste un divorcio.
y legalmente eres concubino, no eres Así es. esposa. Sí, fíjate que en ese sentido se dan muchos casos. También tuvimos otro caso, digamos, al revés, donde se separaron, cada quien hizo su vida, pero nunca se divorciaron. Y de eso te puedo platicar historias de terror. Una chica que es, yo la admiro, ya iba a decir el nombre, pero no. La admiro y la quiero mucho, le mando un saludo, ya sabe quién es. Y no nos resulta que balcones. es bien chambeadora. Y entonces empezó a tener varios negocios. Se compró una casa hermosa, sus vehículos, y cuando este recanijo se entera, pues bien, ¿y qué crees? Me corresponde el 50%. Terminamos dándole el 10, ¿no? Porque sí había que darle, porque legalmente tenía el derecho. Sin embargo, diría mi amigo Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿sí? Si haces las cosas. Este malandro la dejó cuando su hija tenía meses, ni siquiera se presentó, la niña ya es mayor de edad. Entonces dijo, ahora sí, como ya es mayor de edad, ya me puedo aparecer sin reclamo, que ese es otro mito. Podemos buscar la retroactividad en el tema de alimentos, ¿no? Es correcto. Entonces, porque mucha gente dice, ya cumplió sus 18, me ay, nos desentiendo, vemos, ya no tengo bye. responsabilidades, y que le haga como quiera, ¿no? Correcto. Y eso, fíjate, yo no soy Dios para juzgar, ni su papá para regañarlos, pero no, digo, yo soy el propio ejemplo. Yo me divorcié, mi hijo tenía 3 años, me lo quedé y hasta los 20, pero no entiendo ni puedo justificar, porque también hay señoras, no corresponde solamente al hombre, también hay señoras que se les hace fácil botar su familia, irse por allá y hagan de su vida lo que quieran, hagan un papalote y vuélenlo, pero siempre procuren la estabilidad de los demás. Son tus hijos, es una responsabilidad y es una irresponsabilidad el que a un menor lo deje solo, ¿no? Y fíjate que ahí vienen, qué bueno que acabas de tocar esos puntos, que ahorita nos llegaron unos cuantos temas sobre, pues prácticamente es un abandono de menores, porque no están dando cabal cumplimiento al pago de las pensiones alimenticias. Correcto. ¿Sí? Antes, estamos hablando que 2011 fue la primera reforma, y que dijeron, no hago nada, no me dicen nada, total, me llegan notificaciones y sigo como si nada en el incumplimiento de mis deberes, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Si no hay ese pago de esa pensión alimenticia, pues incluso ya hay sanciones de tipo penal, ¿no? Ah, pero espérate, no falta quien se queja. ¿Por qué me castigas? Exacto. ¿Por qué no me dejas sacar mi pasaporte? Nada más porque yo estoy incumpliendo una pensión. No, muchas gracias, producción. Gracias. Y fíjense que hay aquí algo muy importante, qué bueno que lo mencionaste, Yara, porque dices, ¿qué está sobre el derecho superior del menor? El derecho de un pasaporte, el derecho de renovar una licencia de manejo. Ahí entonces, muchas personas, es que sabes, es que yo trabajo, yo estoy como chofer en alguna plataforma, o yo estoy como chofer particular, entonces, a ver, entonces sí trabajas. No quiere decir que no tengas ninguna percepción. Sí, correcto. Te vas a ir al extranjero. ¿A qué te vas al extranjero? Si es de negocios o es de placer, hay ingresos. Entonces, da cabal cumplimiento a tus responsabilidades que tienes. Así es. Pues el que nos llegó hace tiempo, de que el muchacho pues es mayor de edad, sí, pero es interdicto. Es correcto. Pequeño detalle. Pequeño detalle técnico, ¿no? Y ahí, justo como mencionabas, inclusive hablamos del abandono de persona, no nada más de la no proporción de la pensión, ¿no? Y entonces estamos entrando en temas penales, que ahí sí, siempre me gusta hacer la aclaración. La mayoría de las instancias legales son meramente conciliatorias, meramente de, mire, no seas mala persona, ya regresale sus canicas, mira, ya pobrecito, ya se puso a llorar, ya dáselas. Es correcto. Pero en el tema penal, puedes hacer la reparación del daño y puedes disminuir la pena, pero no se acaba más que con el perdón, ¿no? Entonces es importante sí hacer esa distinción, porque la gente luego se va con la finta, ¿no? Entonces, tomemos la instancia que corresponde, porque luego ese es otro tema, tocan la puerta equivocada. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el tema de comercio exterior, que también litigamos en ese tema,
llega una persona, oye, es que el SAT, a ver, espérame, ¿de qué estamos hablando? De una importación. No, espérame, Ajá. el papá del comercio exterior se llama Secretaría de Economía. Ujú. Él es quien dicta las reglas y el SAT se encarga de supervisarlas y vigilarlas. Pero quien tiene la responsabilidad no es el SAT. Por más escritos y por más cosas que quieras hacer contra el SAT no tiene personalidad en el tema de comercio exterior, no la tiene. Es correcto. Quien genera todo eso, la puerta correcta, es la Secretaría de Economía. En el mismo sentido, me da pena ajena cuando yo escucho a algunos compañeros de algunas otras personas de otras profesiones que se siguen refiriendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores como la que autoriza las denominaciones sociales y los nombres de las empresas. La realidad es que ya no, eso ya lo tomó la Secretaría de Economía, que era un tema que también yo desde hace años decía, a ver, como por qué Relaciones Exteriores me tiene que autorizar un nombre de algo que compete a un tema económico, Es correcto. ¿sí? Entonces, fíjate cómo ya vamos acomodando algunas cosas, ¿no? Y algo que todavía tenemos que pelear, ¿sabías que el SAT es la única instancia que no entra en el programa de mejora regulatoria? Y, o sea, ¿cómo? ¿No? Y dentro del Dices, que SAT, me cuenten eso cuando fue, cómo, que sí, y tenemos, acuérdense que tenemos la positiva ficta y la negativa ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un plazo que tiene la autoridad asignado no me contesta, si es positiva ficta, quiere decir que lo que yo estoy promoviendo es sí. Si es negativa ficta, quiere decir que cualquier cosa que yo promueva es no. no. Sin embargo, la ley obliga a la autoridad que me dé todo motivo, circunstancia y me justifique el no. No es nada más no. No porque no, o porque se me ocurrió, sino no por esto y por Me este. tiene que dar todo el fundamento legal. Tiene que estar debidamente motivado y fundamentado. Y a veces no nos damos cuenta que no lo está haciendo la autoridad, simplemente aplica la negativa ficta y mucha gente se queda con su berrinche, con su coraje y ya, cuando puede utilizar algún otro recurso, ¿no? Es correcto. Que ahí tenemos la ventaja. La autoridad solamente se tiene que ceñir a lo que dice la ley. Si no lo dice, no lo dice y no se puede poner creativa y decir, como no lo dice, ahora yo lo voy a subsanar. No, eso no lo puede hacer. Nosotros ciudadanos tenemos la ventaja que al revés, mientras no esté estrictamente prohibido, podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, podamos hacer lo que deseemos, a menos que esté estrictamente prohibido, ¿no? Entonces lo comento mucho porque de repente nos sorprenden y hoy es pan de todos los días. Policía de vigilancia, que por cierto está cometiendo un delito, porque es usurpación de funciones. Policía de vigilancia la está haciendo de tránsito. Y no es viable, Y no son sus funciones. Sin embargo... Pero ahí viene, amigo, perdón que te interrumpa, el desconocimiento. Y fue algo que desde el inicio que retomamos este programa, que mencionas, el conocimiento te va a dar poder. Pero si no leemos, los que tenemos auto y conducimos, no leemos el reglamento de tránsito, ¿cómo vamos a tener cabal conocimiento de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones? Sí, fíjate que acertadamente todo lo que comentas, necesitamos conocer la normatividad que nos aplica, empezando por el tema de tránsito, si traes una moto, si traes un vehículo, pues qué es lo que te aplica, ¿no? Y quiénes son las autoridades que te lo pueden aplicar, porque decía yo, la policía de vigilancia o los de seguridad pública están haciendo las funciones de tránsito que no les corresponden, ¿no? ¿Eso a qué crees que se deba, independiente que busquen su gratificación ellos? Pues a varios factores, principalmente la falta de cultura del ciudadano, principalmente, porque teniendo la cultura legal no lo permitiríamos, ¿no? Segundo, porque es gente que está muy mal pagada, y además, en tercera instancia, resulta que les ponen cuotas. ¿Sí? ¿Quieres traer moto? Tu cuota es de tanto. Eres de a pie, tu cuota es de tanto. ¿Quieres patrulla? Tu cuota es de tanto. Entonces ellos tienen que buscar cubrir esa cuota,
Fíjate que coincidente de lo que dices, el sábado en el diplomado que estoy tomando, el profesor nos mencionó eso, es que gran parte de la problemática de toda la policía, tanto estatal como aquí Ciudad de México, es la falta de capacitación, pero una capacitación realmente integral para todo el cuerpo policial. Sí, definitivamente. Entonces, les dan así como que una embarrada y no se las dan bien, que es lo peor de todo, ¿no? Entonces, realmente no hay esa capacitación real, porque muchas veces visibilizamos al policía que, como tú lo mencionabas, ¿no? Me estás multando cuando tú no deberías de levantarme una infracción, o estás tomándote atribuciones que no te corresponden, pero son las mismas circunstancias que propiamente propician a. No, pero además, fíjate cómo están coludidos. Yo te platico, ya tiene rato que me pasó esto, pero se los comparto. Iba yo en la moto por Azcapotzalco, en una moto no muy grande, y de repente me para otro de otra moto de seguridad. Y pues yo, por la atención de que trae un uniforme, es una autoridad, le hago caso, me orillo para la orilla, le muestro mis papeles y me dice, vamos a tener que ir al corralón. A Chihuahua, como, ¿por qué? ¿Por qué? Es que vienes en los carriles centrales. Para empezar, no hay un letrero que me diga, es que están allá atrás. ¿Y por qué no me detuviste allá atrás? ¿No? Pequeño detalle. Sí, ¿no? y entonces dice, ay, usted que no sé qué. En lo que te lo platico, ya tenía yo ahí 8 monos, más su comandante, para amedrentarme, ¿no? Y entonces les dije, a ver, ¿tú conoces tus funciones? Si yo estoy cometiendo actos presuntamente de delito, tú tendrías que remitirme contra un juez. Si yo estoy haciendo una falta administrativa, me tendrías que remitir con un juez. Pero en temas de tránsito tú no tienes cuchara, tú no tienes vela en este entierro. Entonces, yo no te puedo acompañar más que con un juez. Y el juez va a decir, no me corresponde, ¿no? Total, fuimos con el juez allá a Azcapotzalco y dice el juez, tiene razón el señor, a mí no me corresponde, no me corresponde. Y a ti tampoco, ¿no? Y pero entonces, ahí parte de qué? De que dices, conozco mis responsabilidades. Pero conozco, partimos del conocimiento. Conozco mis derechos. Correcto. Pero cualquier otra persona cotidianamente, ¿qué hubiera hecho? Hubiera sacado su billetito porque llevo prisa, lo que tú quieras. O bien, si los remiten. Y les montan ciertas cosas que muchas veces decimos que no existen en México mágico. Bueno, es que en México, híjole. Estamos en Dinamarca, amigo. Podría pasar en Francia, en otros países, pero aquí no. Estamos hablando de otras cosas. Exacto, entonces partimos de esa primicia, ¿no? O sea, si tú tienes ese conocimiento, vas a tener ese poder de decir, esto sí procede, esto no procede, pero sobre todo que es algo que va con el eslogan que siempre hemos tenido, que la previsibilidad siempre va a ser la mejor estrategia como personas profesionistas, como empresarios, como todo, la mejor estrategia de prevención, porque al final del día, amigo, no me vas a dejar mentir, te llega un tema legal y ¿dónde te va a pegar? ¿Qué te va a afectar directamente? Tu patrimonio. Así es. Ya vémoslo en activos fijos o no, tú que eres contador, entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para subsanar todo esto, no? Entonces, si partimos de esa primicia, de esa previsibilidad, de como tú muchas veces nos lo has comentado, tener un abogado, un contador y ahora me atrevo a decirlo que incluso hasta un psicólogo de cabecera. Sí, ¿por qué? Porque el tema de la salud mental, no quiero ser reiterativa, pero la pandemia nos lo llevó a mostrar así de frente de que es un punto que no le damos la adecuada atención, no le damos la adecuada importancia. Así es. Pero fíjate, te termino la historia. Ya salimos del juzgado y luego están unos judiciales ahí. Y dice, ¿qué? Pues no, porque se conoce, te digo, entre ellos se ayudan, ¿no? ¿Qué? ¿Tampoco ya van a dejar que se vaya? Le digo, sí, porque si no les voy a iniciar una carpeta por el delito. Y me dice, ay, sí, te estás secuestrando, ¿no?
es privación ilegal de la libertad, Claro. ¿no? Entonces se queda el otro así. Le digo, ya por favor, no, le digo, ya estuvo bueno el cotorreo. Yo, por respeto al uniforme, por respeto a la autoridad, pero ¿sabes qué? Ahorita le llamo al procurador, porque ya estuvo bueno, ¿no? Y tomen nota, en todas las agencias está el teléfono del procurador, en todas. No es que sea mi brother, que eso es aparte. Yo sé quién traes. Pero esténse preparados porque no se vale. Y en las últimas marquen al 911 y digan, oigan, este uniformado que dice que se llama Juan Pérez, me detuvo por tránsito, pero es de seguridad pública, ¿qué onda? ¿No? Entonces, no se deje. No se dejen aparte. Como dice mi cuate Garralda, ¿sabe qué? No se deje. No se deje. Sí, pero Tome partimos del cartas en el tema de que hay que documentarse, hay que capacitarse, hay que entender. Ahora, en el sentido de capacitarse y aprender, viene un cambio muy importante. Estamos cambiando presidentes, estamos cambiando gobernadores en algunos lados y estamos haciendo muchos cambios. Yo les recomiendo especialmente a todos, pero con mayor énfasis a los empresarios. Cada que tenemos un cambio de presidente se genera algo que se llama Plan Nacional de Desarrollo. En ese plan se dice todo lo que nuestro señor presidente o ahora señora presidente, que también quiero aprovechar para la cultura general, no es presidenta. El que preside es un ente que preside, no es cantanta, es cantante. Y entonces es presidente, no es la señora presidente. Pero bueno, hecha la aclaración. Pero es importante, amigo, sí, porque al final del día es la muy buena cultura, no nada más del electo, sino obviamente de la oralidad al momento de expresar. Sí, correcto, porque decimos una cosa que no es, ¿no? Caemos en la barbaridad, ¿no? Entonces, ahora que vamos a estrenar sexenio, se genera el Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo nos dice qué va a ocurrir. Me voy a ir más lejos al sexenio de Fox, porque ahí fue donde inició el e-gobierno. Es decir, ahora todo va a ser a través de internet, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las repercusiones que tiene. Entonces, vale la pena echarse un clavado para saber qué viene y en mi área cómo me puede afectar o cómo lo puedo aprovechar, etcétera, ¿no? Luego, eso es a nivel federal. Luego tenemos un segundo nivel estatal. ¿Estatal? Y en el nivel estatal también se hace un programa, nada más con la diferencia de que si es para gobernadores de 6 años y para la parte local es de 3 años, ¿no? Y finalmente luego lo utilizamos, o sea, el Estado de México, Nayarit, etcétera, cada estado también hace su plan de desarrollo, ¿sí? Y finalmente todas las dependencias, todas las estructuras tienen algo que se llama POA, que significa programa, ya se me fue, anual, de operación anual, programa de operación anual. Todos lo tienen, ¿no? No toda la gente lo maneja, no toda la gente lo conoce, pero por ley es algo que se tiene que elaborar, ese programa. Y luego pasa con los diputados para que autoricen el presupuesto y ya no me voy a meter más. El tema es que ustedes tienen que leer al menos el Plan Nacional de Desarrollo, luego el estatal de su localidad y finalmente el del ayuntamiento o de la alcaldía que les corresponda, porque son autónomos. Entonces, si bien hay 2 programas arriba de ellos, también hay un programa local. Entonces, eso nos puede beneficiar como empresarios, sobre todo, porque podemos ver, oye, es que van a poner 5,000 cámaras. Bueno, pues si yo vendo cámaras, pues me pongo listo para darles capacitación, para presentarles una buena promoción de las cámaras, ¿no? Entonces, la oportunidad de negocio, ¿no? Correcto. La esas áreas de oportunidad, porque muchas veces, digo, ahorita se ven nada más las áreas negativas que podemos tener con esta elección, pero también existen esas áreas de oportunidad. Hay que ver, o sea, ya estamos adentro, como dirían coloquialmente, hay que ver qué podemos hacer. Ya no hay para dónde hacerse. Exacto, o sea, porque así que, a final del día sí tiene su responsabilidad el sector gubernamental, pero nosotros como ciudadanos también tenemos la nuestra. Claro, tenemos que tomar nuestra propia. Y siguiendo en el tema de normatividad,
en el nombre lleva la fama, se llaman normas oficiales mexicanas. No es si quieres, si te gustaría, si crees que es una buena idea, la tienes que cumplir. Y te tengo noticias. Todos los giros, al igual que al derecho, no existe algo que se escape al derecho, no existe. Ley, oficio, tribu, acto, todo. No existe, todo está vigilado por el derecho. Entonces también todas las actividades tienen una normatividad que se puede traducir en una norma que es oficial, norma oficial mexicana, y la tienes que cumplir porque la tienes que cumplir. La más común es la norma de etiquetado. La mayoría de las cosas llevan un etiquetado, la camisa, el saco lleva un etiquetado, la mayonesa lleva un etiquetado, ¿no? Entonces tienes que cumplir con todo lo que la operación te demanda. Ahora, en el tema laboral estamos hablando de las normas 34, 35, 36, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente coincide el archivo, el expediente, ese que nunca haces, ese expediente del trabajador, está tanto en el Código Fiscal, que es tema impositivo, como en la Ley Federal del Trabajo. Fíjate qué bueno que tocas ese punto laboral, amigo, porque precisamente el otro día, no tiene mucho que lo comentamos, nuestro estimado amigo Enrique Sirian, de ahí del norte de Monterrey, especialista en el tema laboral, el tema de la selección del personal, el tema de la incorporación adecuada de su expediente laboral de cada personal, no existe. No existe. Pues, que no tienes. Y incluso, o sea, ya no nada más te lo marca la Ley Federal del Trabajo, te lo marca también el Código Fiscal. Entonces, ¿qué más requerimos como empresarios? La llamada de atención donde tengamos que pagar multas estratosféricas por no tener la adecuada integración de todos esos expedientes de las personas que están a nuestro cargo. Sí, por eso lo que comentaste y que yo siempre he repetido, necesitas un abogado, un contador, y ahora tú le añadiste el psicólogo, que estoy completamente de acuerdo porque debe de formar parte de la canasta básica, ¿no? Normalmente hablamos de cuerpo, mente y espíritu, sin embargo también están las emociones, que es otro cuerpo, y que a veces, pues te pongo el ejemplo, ¿cómo estás? Bien comparado con qué, o cómo, y es la respuesta natural porque ya la tenemos entrenada. Es nuestro automático, dirían por ahí, ¿no? Responde nada más por responder. Y es que no identificamos, claro. Porque puedes decir estoy contento, estoy aburrido, estoy cansado, pero no conocemos nuestros propios sentimientos, ¿no? Y algo que hablábamos, recordarás, vale la pena dentro de los despachos tener un área de contención, y eso corresponde a una psicóloga, un psicólogo, ¿no? Porque incluso le llaman como psicólogos organizacionales. Sí, correcto. Si no me equivoco. Es correcto, porque no es fácil llevar un negocio, no es fácil. Luego, en el tema de los fallecimientos, pues sí existen los tanatólogos que son especialistas, pero normalmente son actividades aisladas, no están incorporadas en un despacho, ¿no? Entonces vale la pena que los compañeros también se sumen a esta labor de tener a alguien de respaldo, ¿no? Dices, ay, pues esas mafufadas que onda, ¿no? Pero la verdad es que... al final del día se supone en teoría que las personas que están a cargo de lo que es recursos humanos, ¿sí? Se supone que deberían de ser psicólogos. ¿Por qué? Por los puntos finos, obviamente, de su profesión, para hacer la selección, para dar la atención a cada una de las eventualidades que pudieran existir en el ámbito laboral. Fíjate que ahí yo tengo un tema con la gente de recursos humanos, porque para mí es el origen, es el lugar natural para el desarrollo humano. Y sin embargo, bueno, a veces ni contratos tienen, no saben que la persona que llegó es madre soltera, o sea, revisan cosas que está bien, son de su área, pero cosas que son de la persona, como el que es mamá soltera, porque no rinde lo mismo una persona que está en pareja y no tiene hijos, o una chica que todavía vive con sus papás y que no tiene ningún compromiso, ninguna responsabilidad.
cuando una persona, y yo te lo digo porque en mi caso yo fui papá soltero y no existe un solo apoyo para hombres, no existe, no existe. Para mujeres está tal instancia, tal cosa, tal, y está bien, no me voy a quejar, pero también nosotros pues también merecemos un apoyo similar, ¿no? Es correcto. Y eso lo comento porque también de alguna manera te afecta. Por ejemplo, pues yo... El rendimiento profesional, es que ya de ahí acabas de mencionar algo muy importante. Nada más se centran en los aspectos supuestamente laborales, pero dejan de lado qué es lo que causa el alto o el bajo rendimiento, igual que en una escuela. Se supone que en una escuela, yo recuerdo que antes teníamos psicólogos. Correcto. Hoy en día se sugiere no nada más tener un psicólogo, tener un criminólogo para prevención, para atención personalizada. ¿Por qué? Porque al final del día somos seres de emociones, Sí, y nos correcto. regimos por emociones. De acuerdo a las emociones es como muchas veces o en la mayoría de las ocasiones llegamos a tomar decisiones. Entonces, a final del día eso repercute en el rendimiento, en el alto, en el bajo, o que a final del día esa persona esté como el zigzag, ¿sí?, en su rendimiento laboral, pero no sabemos realmente cuál es el trasfondo de ello. Una de ellas es de que algo que nosotros les ofrecemos en los diversos procesos que puedan tener algunos de sus personales es, ok, darles el seguimiento, pero tú ya sabes realmente qué es lo que vamos a atender en sus asuntos de ellos, claro, reservando el tema de datos personales, pero es ese seguimiento, ese no me siento solo, me van a apoyar, porque muchas veces, ¿qué es lo que dicen? Es que si yo llego con mi jefe y le digo que ya me demandaron por pensión alimenticia o me estoy divorciando, ya me van a decir que voy a estar pide y pide permisos, ¿no? Uh-huh. También está esa otra parte en la que abusan de ello para los famosos permisos cuando en realidad no es necesario que estén presentes, ¿no? Claro. Sí, esto es todo un tema, pero también depende de, volvemos al tema de la educación de la persona, su formación, sus valores, sus principios, que además se han perdido mucho, ¿no? Es correcto. Quitamos de la clase de civismo, que era importante decirte, oye, esto va por acá, ¿no? Te dirijo. Y bueno, hay tantas cosas que tenemos por poner orden, y por eso a mí me encantó el derecho, porque eso es lo que busca, ¿no? La armonía, busca el buen convivir, el bienestar, ¿no? Y por eso no hay algo que se le escape. Pero también luego cometemos el error de suponer, yo te diría, por ejemplo, me he encontrado en las empresas que no solo no tienen contratos con el empleado. Yo te diría que una empresa debe tener contratos con sus proveedores, debe tener contratos con sus clientes y debe tener contratos intersocios, porque nadie tiene la vida comprada. Y a lo mejor yo mañana me caso, pasado me divorcio, bueno, por mil cosas, y eso afecta a la sociedad. Es correcto. Entonces, habría que también hacer ese contrato intersocios, que al final la ventaja del contrato es que tú puedes plasmar lo que gustes mientras no sea contrario al derecho o a las buenas costumbres. Entonces, tú, pero además tienes una certeza jurídica cuando lo estés poniendo en blanco y negro. Cuando no lo dejas, me imagino, supongo, o tal. Puede ser y todo en la nubecita de caramelo. No, o sea, esa nubecita de caramelo, mientras no le pongamos, que es como una meta. Sí. ¿Sí? Si no le ponemos fecha, tiempo. Porque hoy somos amigos, pero mañana quién sabe, ¿no? A lo mejor podemos ser amigos, pero a lo mejor se nos ocurre al rato tener pareja. Y pues las parejas son las que llegan muchas ocasiones a. Seguimos hablando de Hungría, esto pasa en Hungría, en México en no. México No pasa eso. Pero como somos solteros no pasa eso. Pero desafortunadamente luego pasa así, no propiamente los socios, sino las personas aledañas que puedan de una u otra manera generar algún impacto, ¿no? Fíjate que hay una figura que se llama protocolo familiar,
que se diseñó con el Banco Interamericano de Desarrollo, y me encanta porque es como en teoría de conjuntos. Tú pones una esfera donde pones el negocio, otra esfera donde pones la familia, siempre se están intersectando, y una tercera que también se intersecta con las otras dos, donde estás hablando de la propiedad, ¿no? Entonces, en el centro, pues vas tú porque tú eres la socia, trabajas en el despacho y además eres de la familia. La pelota de la familia, pues va un familiar que ni aporta en la empresa, ni trabaja pero puede hacer que quiebre, ¿eh? Puede hacer que quiebre. Ya me pasó en Afganistán que la señora, oye, ¿por qué tu hermano cobra más si la fábrica se las dejó a los dos tu papá? ¿No? Y empiezan con esos temas, ¿no? Luego, en la otra pelotita nada más de propiedad, pues son socios. Ellos aportan, no se meten, no se remangan para trabajar en el negocio, pero están aportando. Y no son de la familia. Y así nos vamos haciendo las interacciones y te encuentras con que tenemos tres tipos de empleados. El que está en la esfera del negocio es un empleado, el que está en la intersección del negocio con la propiedad es un socio que es empleado, y el que está en la intersección de la esfera de familia con el negocio es un empleado, pero es familiar. Entonces los tres son empleados, pero el trato no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Algo que dices y es muy poco adoptado, la famosa separación de entidades que dice mi señor padre, ¿no? Y si lo balconeo y lo escucha, papito, te amo. Saludos. Pero es siempre, o sea, la consultoría de él, porque tu colega es contador, es dictaminador. ¿Qué es lo que sucede? Ok, aquí eres mi hija, aquí eres mi hermana, aquí eres quien sea, ¿no? Los que colaboran ahí. Pero eso es de la puerta para afuera. Claro. De la puerta para adentro, a mí me cumples con tus responsabilidades y tus obligaciones. Tendrás hora de entrada, pero hora de salida, no hasta que no me rindas hasta resultados. Que cumplas. No das los resultados, seas mi hija, seas mi hermana, seas quien fuera de la familia, vas para afuera. Entonces, cuando aprendemos a tomar esas decisiones desde un inicio, y que existe esa claridad y ese respeto, esa confianza de decir, ok, como trabajo a lo mejor no funcionó, pero seguimos siendo familia. Claro. Pero lastimosamente existe esa otra parte, es que ¿cómo le voy a decir si es mi hijo? ¿Cómo le voy a decir si es a lo mejor mi esposo, mi novio? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir? Pero lo dijiste perfecto. A ver, mi niña, el título de princesita está de la puerta para allá. Aquí, mi chava, pues te tienes que remangar y atorarle y hay que cumplirle, ¿no? Es un compromiso que tú hiciste. Y así debe de ser. Así debe de ser. No nos debamos de perder por los títulos nobiliarios y por la situación consanguínea, ¿no? Hicimos un pacto, tú quisiste entrar a trabajar, pues mi hijita, échale ganitas. Y fíjate que eso yo lo veo incluso cuando les hemos referido a nuestros clientes, se van a contraer nupcias y les decimos manosamente, ¿verdad? ¿Ya lo pensaste bien? Les sugerimos que un contrato prematrimonial. Claro. Y aquí es el contrato previa apertura de un negocio, sea cual fuera. Pero bueno, amigo, híjole, aquí... Pues por eso existen las cartas de intención de compra, el contrato de que pretendo hacerlo, ¿no? Pero nos ibas a decir que ya se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué más quisiera que fueran 3-4 horas, pero... Como las piñatas. Claro. Y tu tiempo se acabó. Pero por hoy, amigo. Porque platícanos. Yo nada más voy a dar la fecha, que es el próximo 22 de junio a las 10 de la mañana, que tienes un evento que estás organizando, como todos los eventos, padrísimo. Platícanos de ello. En la Doctores, y gracias por acordarte, en la Doctores tenemos blindaje fiscal. Vamos así como hoy hablamos de los paradigmas y eso, vamos a hablar del blindaje fiscal, que es importantísimo, porque ya dijimos, el desconocimiento no te exime de su cumplimiento y va a haber muchos cambios. Quiero que sepas, y no es tema de terror, pero sí que estés enterado, lo que no se programa en la ley de ingresos, después no te lo pueden aplicar.
Pero la mala noticia es que la ley de ingresos, nada más de IVA, viene una recaudación adicional de 1,000 millones de pesos. Nada más. Nada más 1,000 millones de pesos adicionales a lo que ya se venía recaudando. No me quiero ir a los demás renglones, nada más hablar de ese. Es lo que yo no me gasto algunos fines de semana, entonces pues es una cantidad. Es que tenemos que trabajar para esos subsidios que nada más están esperando. Ahora, traducido al español, esto quiere decir que se van a ir sobre multas, actualizaciones y recargos. ¿Y estas por qué se generan? Por incumplimiento. Entonces, yo insisto, no soy Dios para juzgarte, yo no vengo a decirte si estás bien o estás mal, me da mucho gusto que tengas tu negocio, pero sí apóyate en nosotros para que lo hagas de la mejor manera, molestia, ¿no? Correcto. Evitemos los actos de molestia y hagamos lo correcto y lo debidamente legal, como las personas adultas y responsables que somos. Y entonces los esperamos este 22, 10 de la mañana, vamos a estar en la Doctores. Preparen la fecha, ya después les doy todo el dato completo. Perfectísimo. Y bueno, vamos a los anuncios parroquiales de nuestros patrocinadores, dentro de ellos la Viespa, un lugar que bueno, respiramos paz, alegría, desde que nos podemos tomar muy a gusto unas tisanas, unas bebidas refrescantes, podemos tener un desayuno muy a gusto ahí, hasta poder dar ese cuidado y ese papacho a nosotros en ese spa que va desde el arreglo del cabello, las uñas y lo mejor, porque tú ya vas ahí, no nada más es para mujeres, también para ustedes como caballeros. Y bueno, de Vis Protección, la mejor opción, que son seguros, amigo. Están solicitando asesores. Entonces contacten a Ambi en Protección, la mejor opción. Les vamos a dejar el enlace para que los contactes. Es una opción muy, muy, muy recomendable. Unos equipos, una promotoría totalmente seria, con la cual puedes tener una apertura, un inicio de alguna carrera o continuidad de una carrera en base a los seguros. Y bueno, de Eli Ro, que sigue teniendo sus proyectos de terapias sistémicas en apoyo a eso que estábamos viendo, ¿no? A esa salud emocional con estas terapias sistémicas que son constelaciones. También les vamos a poner en la cajita de mensajes todos los datos de ella para que los contacten, sea Ciudad de México, Texcoco, Cuautitlán Izcalli, y no recuerdo ahorita el otro, se me fue el otro lugar. Le mando un besito a mi amiga en lo que te acuerdas. Y bueno, y el otro, amigo, ya se llega el aniversario de Me García, y como siempre, yes, híjole, ese reconocimiento a esos seres, porque todos vivimos y esperamos que se nos reconozca en algún momento lo que contribuimos a este mundo, a esta sociedad, porque no nada más es quiero recibir. ¿Qué vas a dejar? ¿Cuál va a ser tu legado? Sí, que estás dejando aquí en la sociedad, en tu país. Y bueno, lo tenemos para el próximo 29 de junio. ¿En dónde, amigo? En el Casino Foliati Satélite. Perfectísimo. Ya en la noche, entre hoy y mañana ya van a ver el banner correspondiente. Obviamente, como todos saben que vamos a hacerlo enfocado a una causa, estamos definiendo a qué personajes, para eso nos está apoyando nuestra querida amiga Eli Ro, ¿sí? Para apoyar que todo ese, nosotros estamos celebrando, estamos reconociendo personajes como tú, amigo, que eres un ser que tienes el timón de la vida para saber llevar al logro a otras cúspides, a muchos profesionistas, a muchos emprendedores, muchos empresarios. Entonces, como él, van a encontrar a muchos personajes muy valiosos que han dejado huellas en esta vida, están dejando y creando un legado, pero de esos extraordinarios. Y bueno, nos vemos el próximo lunes con un tema totalmente sorpresa. Y bueno, tomemos cartas en el asunto, y el próximo 22 ya nos confirmas el lugar. Ya les confirmo el lugar. Pero si es el 22 a las 10 de la mañana, para poder llevar a cabo este evento extraordinario de blindaje fiscal. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Y nos vemos para el otro que seas
co-conductor como su Va, invitado pues especial. ya estamos aquí en cualquier calidad. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.